Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Una vez más estamos con ustedes para compartir este matutino. Ahora pues nos corresponde poder estudiar con ustedes el tema el incienso de la justicia. Y es muy importante para nosotros. Vamos a ver lo que dice Efesios, pero antes vamos a tener una oración. Por favor, hermano. Amado Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por el don de la vida, por permitirnos una vez más tener este privilegio de compartir esta lectura con nuestros hermanos. Deseamos que tu Espíritu Santo las grabe en nuestros corazones y nos dé la oportunidad de hacer lo que creemos. Perdona, Señor, nuestras culpas, derrama el Espíritu sobre nosotros, llénanos de tu bondad. Haz que nos convirtamos en instrumentos de bendición para otros y que alcancemos el mayor éxito que podamos tener aquí en la tierra con tu ayuda, venciendo al pecado, venciendo al mundo y venciéndonos a nosotros mismos, nuestra propia carne. Quédate en nuestros corazones y llénanos de este mensaje ahora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el versículo para hoy es el libro de Efesios capítulo 5 versículo 2. Y noten que el tema nos habla del incienso de la justicia. Vamos a entender que Dios tenía en su pueblo parte del sistema religioso, incluía incienso. El incienso propiamente dicho es una composición especial para poder dar un olor que sea grato, agradable al Señor. Por eso los sacrificios siempre eran acompañados con algo de incienso para evitar el fuerte olor de la carne, ¿verdad? Porque una carne que siempre hay olores fuertes cuando hay carne y cuando hay sangre también. Entonces Dios hacía esa mezcla le ordenó a Moisés que haga esa mezcla de ungüentos aromáticos y preparaban ungüentos especiales para dedicarlo al Señor, a tal grado de que nadie podía hacer un ungüento parecido al que Dios había ordenado quemar en sus servicios religiosos. Entonces, pero hay algo interesante. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Efesios 5:2. Aquí dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Hermanos, aquí me da a entender, cuando leo este versículo, que lo que a Dios le agrada prácticamente es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos los consejos que Dios nos da, es para Él como una ofrenda de olor grato. Y eso debemos tenerlo en cuenta nosotros. Es necesario que lo entendamos así. Solo cuando hay obediencia a la palabra, cuando hay entrega total de nosotros al ministerio de Cristo, a la obra que nos ha llamado, entonces solo así puede ser una ofrenda o un sacrificio de olor grato, obediencia completa. También podemos entender que durante los servicios religiosos había mucho incienso. Y dice Apocalipsis que ese incienso, incluso en el lugar santo, del Santísimo, del santuario celestial, allí el apóstol Juan vio que también se agregaban incienso. Y dice a las oraciones de los santos. Entonces, eso perfumaba el ambiente de las obras malas, del pecado horrible que nosotros tenemos al confesar los pecados. Imagínense, nosotros tenemos en nuestra boca las palabras adulterio, robo y todo eso, y cuando decimos sinceramente esas confesiones, se manchan con esas palabras. Entonces, simbólicamente, el incienso perfumaba esos sacrificios. Y así también Apocalipsis 8:3 dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Eso dice Apocalipsis 8:3. Entonces este incienso perfuma, este incienso habilita, por así decir,
que la oración que nosotros hacemos, quizá manchada, mal hecha, entonces venga y Dios la reciba sin que Él se ofenda, porque ya tiene la recubierta del incienso santo y oloroso que nos da a través del Señor en las oraciones, que las añade, como dice aquí el Apocalipsis. ¿Y cuál es ese incienso? La oración sincera. Cuando nosotros oramos sincero, cuando nosotros describimos a Dios realmente lo que somos sin ocultarle nada, porque Él nos conoce. Hermanos, muchas veces nosotros oramos, pero como que queremos ocultar lo que realmente somos, cuando en realidad Dios debe decir para nosotros, Dios debe recibir de nosotros, más bien dicho, una confesión sincera, una confesión bien hecha, una confesión donde nosotros podamos tener la seguridad de que no quedó oculto nada en nuestro corazón y por lo tanto tener la seguridad de que Dios nos va a perdonar. Miren este párrafo de la fe por la cual vivo, de esta fecha. La oración se aferra de la omnipotencia y nos da la victoria. El cristiano obtiene de rodillas la fortaleza para resistir la tentación. La oración del alma, silenciosa y ferviente, se eleva como santo incienso hacia el trono de la gracia y será tan aceptable a Dios como si hubiera sido ofrecida en el santuario. Para todos los que buscan de este modo, Cristo llega a ser una ayuda afectiva en tiempo de necesidad y serán fuertes en el día de la prueba. Qué bonito, hermanos. A través de este párrafo compruebo entonces que para Dios nuestras oraciones, aunque son manchadas, representan el incienso. Y Dios en el cielo también agrega más incienso para perfumar estas oraciones. Esas oraciones sinceras son perfumadas con la presencia de ese incienso que Dios ha dado para todos nosotros los que buscamos sinceramente el arrepentimiento y buscamos la gracia, buscamos el trono de Dios para ser aceptados y ofrecidos en su santuario. Así que, mis queridos hermanos, todos los que busquemos a Cristo de este modo, es decir, sinceros, Él será nuestra ayuda. Nos promete su ayuda. En el tiempo de necesidad y en el tiempo de las fuertes pruebas, Dios nos promete librarnos, nos promete ayudarnos, pero desea que nosotros también oremos de forma sincera, hermano. Tenemos que hacer eso. Vale la pena hacerlo. Vale la pena que nosotros encomendemos nuestro ser y que nos presentemos ante Dios como hizo el paralítico impotente. Cuando nosotros creemos que podemos salir adelante, cuando nosotros creemos que vamos a salir victoriosos sin la ayuda ni depender de Cristo, estamos equivocados. No podemos hacerlo. Por eso el consejo nos sigue enseñando. Dice otro párrafo acá que yo quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice. El pan de la proposición se conservaba siempre ante la presencia del Señor como una ofrenda perpetua. Y se llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia porque estaba siempre ante el rostro del Señor. Lo dice Éxodo capítulo número 25, versículo 30. Y este era el reconocimiento de que el hombre depende de Dios tanto para su alimento temporal como para la vida espiritual, y de que se recibe únicamente en virtud de la mediación de Cristo. Noten ustedes qué impresionante es esto, hermanos. Impresionante porque el pueblo israelita en el santuario tenía una mesa con los panes de la proposición, eran 12 panes. Esos 12 panes estaban en 2 hileras y se cambiaban cada sábado, o sea, 7 días, y después cambiaban el pan que se salía, había servido ya, se lo llevaba al sacerdote y lo comía en lugar santo, y el nuevo pan quedaba ahí como representando al Dios que es el que alimenta perpetuamente nuestras vidas. Entonces, de esa manera, nosotros también debemos encontrar que el consagrar y hacer justicia nosotros debe ser también que apliquemos para nuestra vida ese alimento. Y la única manera de aplicarlo es estudiar su palabra,
compartir con las personas que no conocen todavía este mensaje, darles un estudio bíblico, una consejería. Cuando yo hago eso, me estoy alimentando del pan de la presencia o del pan de la proposición que simbólicamente estaba allí en el santuario terrenal, y que sin duda también, como Dios es el sostenedor de nuestra vida, también está presente en el santuario celestial. Pero para nosotros simboliza el estudio constante de la palabra del Señor, el estudio de su Biblia, y no solamente eso, sino la aplicación en la vida práctica de los consejos que Dios nos ha dado. Solamente de esa manera nosotros podríamos crecer, podríamos ser fuertes. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no comemos realmente por A o B razón? En estos días, solo para testimonio les digo, estoy en un tratamiento de algo que me detectaron por ahí y me han dado un tratamiento muy fuerte que me quita el apetito, no me permite comer. Entonces, pero eso, cuando uno no se alimenta bien, o sea porque no tiene apetito o porque está enfermito, las fuerzas físicas se debilitan. No tenemos capacidad de reacción, no tenemos reflejos, somos más lentos. Entonces, eso mismo sucede cuando nosotros no tenemos el constante alimento espiritual para nuestra vida, que sería la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, el orar fervientemente, meditar en las cosas que Dios nos ha dado a que entendamos. Entonces, si nosotros descuidamos ese alimento espiritual, sin duda empezaremos a debilitarnos, empezaremos a sentir necesidad, a sentir que nos hace falta mucho, físicamente hablando. Pero si eso sucede con lo físico, imagínense usted con lo espiritual. Entonces es lo mismo. Si las personas no tienen las condiciones adecuadas de preparación, ni de estudio, ni de dedicación, porque bueno, cada uno tiene su nivel intelectual y quizás van a comprender unas cosas más luego que otras, unos van a comprender incluso más luego que nosotros, otras cosas las vamos a comprender quizás nosotros más luego, pero la idea es no detenernos, sino más bien seguir alimentando nuestra vida espiritualmente hablando con esos deseos que Dios tiene de que veamos, estudiemos y compartamos, y que además también ejecutemos la palabra de Dios. Esa es la manera, mis hermanos, de poder alcanzar un poquito más de victoria. Vean lo que sigue diciendo. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Vean qué interesante. Ubiquémonos en el santuario, en las imágenes que podemos tener en nuestra cabeza. El santuario, el lugar santo, estaba a la derecha la mesa de los panes de la proposición, y también a la izquierda estaba el candelabro de oro que alumbraba siempre, no había problema. Enfrente del velo estaba el altar del incienso. Allí se quemaba incienso. Todos los días, cuando hacía el sacrificio, el sacerdote agregaba incienso para poder honrar a Dios, para poder perfumar los sacrificios en la presencia de Dios. Y por eso dice este concepto, que eso lo hacían ellos todos los días en el santuario, porque era parte del servicio diario. Era lo que quemaban incienso, pero también quemaban incienso cuando el sumo sacerdote ofrecía su sacrificio personal y para el pueblo, cuando lo hacía una vez al año. Siempre agregaban incienso porque era el perfume que ayudaba a evitar físicamente malos olores, pero que sea agradable ante la presencia del Señor. Así que, como este servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe al propiciatorio, que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su intercesor, en favor del santuario celestial. Oigan, esto me llamó la atención, porque decíamos que el sacerdote hacía sacrificios todos los días, y también del pueblo que venía a sacrificar, y todos los días presentaba el incienso.
Pero dice que ese incienso, como el altar, el lugar santísimo estaba separado, entonces no tenían acceso visible. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? A través de la fe, él contemplaba, aunque solo le separaba una pequeña cortina, pero él se sentía por la fe en la presencia del Señor. Eso dice aquí también. Dice que el sacerdote no podía ver todas las veces. Solo podía ver el arca, no podía ver el arca, más bien dicho, solo sabía que estaba ahí, porque el arca estaba en el lugar santísimo, y él llegaba hasta el lugar santo donde estaba el altar del incienso, antes del velo. Entonces cuando el sacerdote estaba con el incensario lleno para elevar ese incienso a Dios, él no podía ver el arca, pero a través de la fe, él decía, allí está el arca, ahí está, y por eso yo voy a orar aquí. Entonces, hermano, eso es lo que nos sucede hoy también. Dice que nosotros, hermanos, no podríamos tener acceso también físico, ¿verdad? Pero a través de la fe, nosotros reconocemos que Jesús toma nuestro caso, lo presenta ante el Padre, y si hemos sido limpios o hemos sido pecadores, pero si hemos confesado nuestras culpas a Dios, Él nos va a limpiar, nos va a purificar. Así que vale la pena. Así dice, como este servicio simbólico al sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio, que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran intercesor, en favor de Él en el santuario celestial. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso es valioso, que nosotros podamos reconocer y podamos entender. Ese incienso, le decíamos, eran oraciones. Esas son oraciones que nosotros debemos elevar hoy que Jesucristo está en el lugar santísimo, y decirle, Señor, me he equivocado en esto, Señor, estoy equivocado en esto otro, me hace falta este detalle. Hagámoslo, hermano, para que Dios nos llene de su bondad y tome nuestras oraciones perfumadas ya por ese incienso y nos pueda contestar según su santa misericordia. El último parrafito de esta mañana dice así, mira: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Qué bonito, hermano. Entonces nosotros también debemos representar. ¿Quién perfuma nuestras oraciones? ¿Quién perfuma nuestro mérito malo? Porque nosotros no somos perfectos, pero cuando decidimos obedecer a Dios con esa causa de desmérito que tenemos, Él nos perfecciona con su justicia, nos cubre, pero tenemos que tener la fe, tenemos que tener la confianza en que Dios obrará en favor de nosotros cuando se lo pidamos, y eso es maravilloso pensarlo. Así que, mis queridos hermanos, no descuidemos la oración, no descuidemos también la meditación, porque cuando la hacemos son elevadas al Padre en la presencia de Cristo, donde está en el lugar santísimo, y Él las perfuma con su justicia, porque Él las perfuma para que sean presentadas ante Dios. Así que, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, que Dios nos permita también ser fieles y que no descuidemos nuestra preparación. Es mi mejor deseo, queridos hermanos. Amén. Vamos a finalizar esta matutina con una oración más, por favor. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta mañana nuevamente te damos gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a ti. Te agradecemos por los cuidados que has dado a cada uno de nosotros. Te agradecemos porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, pero nos das la oportunidad de poder enmendar muchas cosas que nos hacen falta todavía. Así, Señor, oramos por nuestros hermanos, por nuestros amigos que se conectan a SMI Reforma El Salvador. Concédenos el poder seguir creciendo y que alcancemos el nivel de fe que siempre has deseado que tengamos. Gracias, Señor, por tu bendición. Cuida a mis hermanos que al salir de sus hogares, a sus trabajos seculares, puedan también recibir tu dirección y tu bendición. Quédate en nuestros corazones y danos paz. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Es mi deseo. Amén.